Él viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar.
Cordero y el León. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré.
Amén. Bendiciones, mis amados hermanos de la iglesia Agua Viva ahí en Antofagasta. Mi cariño para todos ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Bueno, hoy domingo, ya Pastor David me ha pedido que pueda compartir la palabra con ustedes, así que para mí es una bendición poder traerles el mensaje del Señor, sin antes decirle y darle la buena noticia que vuestra iglesia, Agua Viva, ya desde hace unos 2 meses atrás, ya se le ha informado a David que ya vuelven nuevamente a ser iglesia. No es que no lo hayan sido anteriormente, ya, pero estuvieron como local por algún tiempo, pero hoy por hoy nuevamente toman, entre comillas, lo que nosotros llamamos la calidad de la iglesia en formación. Así que queremos felicitarle a nombre del Consejo de Distrito, a cada uno de ustedes por el trabajo, por el esfuerzo, porque a pesar de la pandemia, de todo lo que se ha vivido, han sabido y han seguido trabajando. Así que mi cariño para ustedes, especialmente también para los pastores, para David y Laurita, ¿amén? Y al pequeño Danielito también. Así que bendiciones. Bien, hoy día domingo, ya ustedes saben, ¿no es cierto?, estamos en celebración de Semana Santa y a pesar que esta es una festividad, entre comillas, católica, ya es la Iglesia Católica la que mayormente celebra en estas fiestas, que se le llama, ¿no es cierto?, Semana Santa, pero creo que también es bueno, es provechoso que todo el mundo cristiano evangélico nos sumemos, ya, porque creo que nos hace bien y es necesario poder, sobre todo en esta fecha, conmemorar y recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que en la Iglesia Católica se le conoce, me parece, como el Domingo de Resurrección. No estoy seguro si también se le llama el Domingo de Ramos. Pero bueno, lo importante es que nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo, como dice la Escritura, como también Él lo dijo, ya al tercer día Él resucitó. Y esa para nosotros es nuestra victoria, amén, que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Así que en ese mismo sentir quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Mateo, Evangelio San Mateo, capítulo 28. Vamos a estar leyendo algunos versículos de este trozo de la palabra que nos habla precisamente de la resurrección de nuestro Señor. Así que Mateo capítulo 28, versículo 1 en adelante dice así: Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y María a ver al sepulcro, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve, y del medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, qué lindas palabras, qué lindas palabras. No está aquí, pues aleluya, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Qué precioso. Diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, dad las nuevas a mis hermanos. Mire, a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Oramos al Señor. Padre, te damos muchísimas gracias por tu
preciosa palabra, Señor, para nosotros en esta mañana. Solamente al oír, Señor, y al recordar el relato de tu resurrección, Señor, nuestro ser tiembla de gozo, de alegría, porque esa es nuestra fe, Señor, que tú resucitaste de entre los muertos. Y creemos, Señor, que un día nos reuniremos con todos aquellos, Señor, que mantienen en alto esta fe. Tú dijiste, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final de nuestros días, Señor, para así alcanzar la gloria eterna, Señor, y estar siempre contigo. Muchísimas gracias, Dios y Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esto es parte, ¿no es cierto?, de lo que hemos leído, es parte del relato. Los 4 evangelios nos hablan un poquito acerca de lo que aconteció ya en relación a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero comenzar haciéndole una pregunta. Y la pregunta dice así: ¿usted cree que los discípulos hubiesen creído en nuestro Señor Jesucristo si Él no se les hubiese aparecido? Les voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Usted cree que los discípulos hubiesen creído en nuestro Señor Jesucristo si Él no se les hubiese aparecido? Yo creo que la gran mayoría de nosotros diría por respuesta no. Difícilmente ellos iban a creer que Jesucristo había resucitado si no lo hubiesen visto. Es por eso, ¿no es cierto?, que Jesucristo posteriormente, cuando se les aparece, le dice allí a Tomás, ¿no es cierto?, a la frase célebre que todos nosotros conocemos, que le dijo Tomás: porque viste, creíste, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y allí estamos nosotros, ahí está usted, allí estoy yo. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Los discípulos estuvieron 3 años con Él. En varias partes nuestro Señor les hace ver o les dice, ¿no es cierto?, que el Hijo del Hombre iba a padecer, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Y a pesar que nuestro Señor le había dicho, le había advertido, le había comunicado, sin embargo ellos no creyeron, ¿ya? A tal punto, ¿no es cierto?, que después cada uno se fue a sus quehaceres, ¿no es cierto?, ya dudaban de esto, incluso a lo mejor ni se acordaban tal vez de lo que el Señor les había dicho. Y este relato, ¿no es cierto?, nos habla acerca de ahí está, ¿no es cierto?, dice que María Magdalena, ¿no es cierto?, y la otra María van al sepulcro, ¿no es cierto?, le llevan ciertas especies. Ellas no iban con la expectativa, ¿no es cierto?, de poder ver si en realidad Jesucristo había resucitado, porque para ellos su maestro ya simplemente había muerto. Pero gloria a Dios que no fue así. Gloria a Dios que no fue así, sino que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Para nosotros, amados hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es uno de los dogmas o de las doctrinas que la tenemos que creer, pero así como decimos en Chile, a pie juntito. Hay algunas doctrinas que pudiesen ser sí, quizás otros no, pudiese ser, pero hay doctrinas que son derechamente que nosotros no podemos transar con esa doctrina. Por ejemplo, el nacimiento virginal de nuestro Señor, que nació de una virgen. Y el otro ya tiene que ver con su venida. Nosotros creemos que Él va a venir. Y también la resurrección de entre los muertos. Pablo, en una de sus partes, él dice: vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza, si no creyésemos que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Cuando uno estudia teología en el seminario, le enseñan un ramo que se llama... Deme un segundito, por favor, a ver. Se me fue el nombre, lo iba a anotar y después no lo anoté. Apologética, ya ahí está. Gracias, Señor. Apologética, ¿ya? Y ese ramo trata acerca de defender, tanto con argumentos un tanto bíblicos
como también un tanto racional para poder defender nuestra fe. Y cuando apologética nos habla o nos enseña acerca de poder defender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya nos hace un poquito reflexionar acerca de cómo poder argumentar que realmente Jesucristo resucitó. Porque ustedes saben, argumentos científicos no hay. O sea, por más, ¿no es cierto?, que un médico ya le digamos que Jesucristo resucitó, o a la ciencia nos van a decir que es imposible. O sea, es imposible para la ciencia que una persona haya resucitado, ¿ya? Pero sin embargo, Jesucristo, Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Él también dijo, yo soy la resurrección y la vida. Así que nosotros creemos que Él resucitó. Pero vamos a tratar de ver un poquito a la luz de la apologética cómo poder hablar y defender en relación a esto. Primero, si Jesucristo no resucitó, ¿dónde está el cuerpo de Él? Lo repito nuevamente. Si Jesucristo no resucitó, ¿dónde está el cuerpo de Él? ¿Por qué? Porque usted sabe, si usted conoce la historia, usted sabe, ¿no es cierto?, que a Jesucristo, ¿no es cierto?, había una guardia que le dejaron ahí a la salida, ¿no es cierto?, de la tumba para que la vigilaran. ¿Por qué? Porque las autoridades, tanto romanas como judías, ¿no es cierto?, ellos pensaban que podían venir los discípulos y tomar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y esconderlo, para así poder argumentar o decir que Jesucristo había resucitado. Así que por eso colocaron una gran piedra, ¿ya? Entonces, posteriormente usted sabe, ¿no es cierto?, que los discípulos ya cuando ellos empiezan a evangelizar, empiezan a hablar del Señor, que el Señor había resucitado, usted sabe que toman preso después a Pedro, a Juan, ¿no es cierto?, y persiguen a la iglesia diciendo que Jesucristo había resucitado. Eso se solucionaba de una sola forma. ¿Y cuál era esa forma? Que los romanos mostraran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y se hubiese acabado todo lo que los discípulos o el engaño que los discípulos pudiesen haber estado fomentando o diciendo, ¿no es cierto?, al pueblo, tanto romanos como a toda la gente, porque ellos decían que Jesucristo había resucitado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Y ahí es donde va la apologética, que se argumente, ¿por qué razón ya los romanos, si Jesucristo no resucitó y el cuerpo de Él estaba allí en la tumba, el cuerpo de Él estaba allí, porque si no resucitó, obviamente que el cuerpo estaba ahí, ¿por qué no mostraron el cuerpo diciendo, aquí está el cuerpo de nuestro Señor, del Señor? Así que hasta allí nomás hubiese quedado todo, ya no hubiese acontecido absolutamente nada. Entonces, el argumento de que los romanos pueden haber escondido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, se nos cae. Es imposible poder sostener eso, porque simplemente, como les digo, la teoría se hubiese venido abajo, ¿no es cierto?, si basta con haber mostrado el cuerpo. Pero ¿cuál fue el problema? Que el cuerpo no lo encontraron. No lo encontraron. No. La otra posibilidad que algunos a lo mejor pudiesen decir es que los discípulos, llega a ser un poco esta absurda, pero bueno, que los discípulos lo escondieron. Escondieron, ¿cómo lo hicieron? No se sabe, entre comillas, pero ellos fueron, vulneraron la guardia que habían puesto los romanos, ¿ya? Corrieron la piedra, tomaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lisa y llanamente lo escondieron. Pudiese haber sido otra teoría en relación a la pregunta de dónde está el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí esa teoría también, lógicamente, se nos cae y se nos viene para abajo, porque los discípulos, precisamente después, ellos murieron sosteniendo esa verdad.
Y usted y yo, amado hermano, no podemos, ¿no es cierto?, morir por una causa que nosotros mismos sabemos que es mentira. O sea, en otras palabras, que los discípulos entre ellos se hayan confabulado, ¿no es cierto?, y hayan dicho de manera muy macabra, porque aún así se dañaban ellos mismos. Ellos estuvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo, vieron todo, y que ellos de manera muy macabra, ¿no es cierto?, muy errada, ¿no es cierto?, hayan tomado la decisión esta, ¿no es cierto?, de esconder el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y decir Jesucristo, yo no creo eso, pero pongámonos en esa situación que ellos, ¿no es cierto?, hayan dicho, no, Jesucristo resucitó y ellos mismos sabiendo que no resucitó. Y eso lógicamente no puede ser. Los discípulos posteriormente murieron. Y usted sabe, si usted conoce la historia, muchos de ellos murieron decapitados, murieron aserrados. Ya ellos afirmaron su creencia y su fe hasta el final. Entonces, nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos. Su cuerpo fue un cuerpo, al resucitar, fue un cuerpo celestial, ¿ya? Que ustedes saben, ¿no es cierto?, después en el libro de los Hechos nos habla ahí que Jesucristo se reúne con los discípulos, ¿no es cierto?, y Él es ascendido. Y Él les dice a los discípulos, así como me veis, que yo me voy, un día volveré. Y en muchas partes, amados hermanos, nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo habló siempre la verdad. Siempre dijo la verdad, porque en relación a la misma apologética, en relación a Jesucristo, diciéndose Él el Hijo de Dios, pueden haber otras alternativas, que Él haya sido un mentiroso, o sea que todo lo que Él dijo de sí mismo era una mentira. Entonces, si era una mentira, Jesucristo fue uno de los más grandes mentirosos que hubo en la tierra. Es más, la misma humanidad o la historia humana hubiese estado basada en el antes del mentiroso y después del mentiroso, si Jesucristo hubiese sido un mentiroso, lo cual yo creo y usted también cree que no lo fue. La otra posibilidad que también nos dice apologética es que Él haya sido lunático, ¿ya? O sea, en otras palabras, un loco, que todo lo que Él dijo era tonterías, que Jesucristo estaba desquiciado, y basado en eso mismo, entonces diríamos que la humanidad está basada en la historia antes del lunático y después del lunático. Entonces nosotros creemos que esas dos alternativas lógicamente no son. Jesucristo no fue ni un loco, Jesucristo no fue un lunático. Entonces nos queda solamente una posibilidad, y que es que realmente Jesucristo haya sido quien realmente dijo quién era. ¿Y quién era Él? Nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Jesucristo vino a este mundo a cumplir una sola misión, y esa misión fue morir por los pecados de la humanidad. Estuvo aquí entre nosotros, hizo milagros, compartió con sus discípulos. Juan dice allí, nuestros ojos le vieron, tocante al Verbo, estuvo con sus discípulos. Pero el milagro mayor para nosotros, no para Dios, porque para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Como dice un canto por allí, ¿no es cierto? Dios de lo imposible, no hay nada imposible. Y cuando Jesucristo, ¿no es cierto?, muere por los pecados de la humanidad, como dice el versículo clásico, ¿no es cierto?, de los pentecostales y también nuestro, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o cree no se pierda, más tenga vida eterna. Si Jesucristo no hubiese resucitado, amado hermano, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Por otro lado, nosotros, sin embargo, sí creemos que Jesucristo ha resucitado. Jesucristo está con usted, Jesucristo está con su iglesia. Él dijo, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si Él resucitó primicia de entre los muertos, nosotros creemos que también vamos a resucitar con Él.
Este cuerpo, ¿no es cierto?, va a morir porque lógicamente se deteriora. Eso sí sucede, sí o sí, ¿no es cierto? Los gusanitos harán allí su trabajo cuando nosotros ya no estemos, pero sin embargo nuestro ser interno, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no es cierto?, va a ir a una eternidad para estar con Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, amados hermanos, para nosotros esta fecha debe ser siempre una fecha de alegría, de reflexión, de seguir amando a nuestro Dios, de seguir sirviendo a nuestro Dios. La gente hoy en día, ¿no es cierto?, nos trata y nos tacha, ¿no es cierto?, de fanáticos, de locos y de un montón de cosas. Pero si con si con nuestro Señor Jesucristo sucedió lo mismo, si incluso usted sabe que la causa mayor por la cual les crucificaron, lógicamente detrás de eso estaba el propósito que tenía Dios de antemano, eso también lo dice la Escritura. Pero los judíos en sí, ellos lo mataron, ¿por qué? Porque lo consideraron un blasfemo. No creyeron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo que hoy en día sucede, ¿no es cierto?, con la humanidad. Estamos viviendo, amados, en tiempos complejos, en tiempos peligrosos, donde se hace con mayor necesidad que usted y yo, amados hermanos, levantemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levantemos nuestra fe y creamos siempre que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y Él está con aquellos que le aman, con aquellos que le han entregado su corazón y le han pedido perdón por sus pecados. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias por tu preciosa palabra, Señor. Siempre tu palabra nos alienta, nos anima. Señor, porque aún en momentos, muchas veces de situaciones difíciles que podamos tener, gracias porque podemos tener una esperanza bendita en ti, Señor. Y esa esperanza no avergüenza. Gracias porque tú resucitaste de entre los muertos. Ayúdanos, Señor, a mantener en alto nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Yo bendigo a mis hermanos de Agua Viva, Señor. Bendigo a cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo les guíe, les anime. Señor, a sus pastores, a David, a Laura, Señor, a ellos como familia, Señor. Dale la sabiduría, la paciencia, el amor, la entrega, todo lo que ellos precisen, Señor, para ser siervos tuyos, Señor, dignos del llamamiento que tú le has hecho. Y por esta pequeña grey de mis hermanos allí, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, les colme y les guíe, Señor, y se levanten con fuerza, con ánimo, con entusiasmo, porque tú vas delante de tu iglesia, Señor. Tú resucitaste y con eso, Señor, para nosotros es suficiente motivo de alegría y de victoria. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. 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 Mis amados hermanos ahí de Agua Viva, que el Señor les bendiga. Su pastor, Gabriel Gómez, pastor Leo, desde aquí, desde Calama, presbítero también de la segunda región, pero más que autoridad, un amigo, un consiervo, un hermano en la fe. Bendiciones para todos ustedes. Cariños. Bendiciones. Cuán hermoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos tu grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es
Jesucristo es Rey. Jesucristo